Programa recreativo de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. En el país se cuenta con una gran cantidad de calabozos que sirven como primer lugar para quienes han cometido algún tipo de delito. Sin embargo, en la actualidad, muchos de estos centros sobrepasan la cantidad de detenidos. Se ha ido acrecentando con los años. Evidentemente que mayor cantidad de personas, existe mayor cantidad de delitos, la actuación de los organismos policiales. Lo que tenemos hoy en día muy grave es los hacinamientos en los organismos policiales. Lo que menos le conviene a un jefe de operaciones, lo que menos le conviene a un director de una policía municipal, sea cual sea, es mantener detenidos por encima de su capacidad de reclusión, porque eso le puede generar un problema grave de violación de derechos humanos, del cual va a tener que responder en primera persona. Tenemos muchísimos años con un tema de los centros de detención. ¿Por qué todo esto? Porque en Venezuela, repetimos, las noticias se abundan en donde hay situaciones de problema y no donde hay situaciones de solución. Pero esto no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es que se está trabajando muy duro en resolverlo. Hoy, los familiares de varios detenidos claman porque esta situación sea atendida. Venía a traer un poquito de comida para acá. No es fácil para mí. No te como, no te duermo. Eso para mí es terrible. No es fácil, pues, ni para una madre, ni para uno, ni para otras madres tampoco. Hay muchachos que están condenados, que ya están procesados, que ellos están necesitando que les hagan traslado. ¿Por qué? Porque ahí hay muchas enfermedades. Sufren ellos y sufren uno que está afuera. Y luego, como dicen mis compañeras, los jalan a uno también está preso ahí porque ya no tiene vida social. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. En el programa de hoy les presentamos la realidad que hay detrás de los calabozos policiales. Pese a que estos espacios son áreas que fueron diseñadas para albergar a personas por 48 horas, mientras son presentadas en tribunales y se define si son privadas de libertad y por ende trasladadas a un centro penitenciario, en la actualidad las comisarías se han convertido en cárceles paralelas. Nosotros tenemos un calabozo que pudiese estar destinado, primero no deberíamos tener calabozo, pero teniendo ya los calabozos destinados para los privados de libertad, alrededor de, pueden ser 15 a 20 privados de libertad. En estos días, hace aproximadamente un mes, tuvimos una situación irregular porque teníamos ya 115 privados de libertad. Es un tema que mi referente no es un tema político. Yo lo viví en 1997, lo viví en el año 2000 hasta el año 2005 y lo que tenemos que hacer es estarnos de acuerdo por un fin superior que es la justicia. Es decir, ¿cómo hacemos para que esto funcione sin colapsar ninguna de las estructuras que están implicadas, teniendo como hilo conductor al juez penal, que es en definitiva la única autoridad sobre ese privado de libertad? Existe un proceso penal mediante el cual los organismos policiales, al detener a una persona en delito flagrante, el delito que se esté cometiendo, uno lo priva de libertad y lo instala en los calabozos. Después viene un proceso muy largo, el cual es 24 a 48 horas, exige la ley, tenemos la diligencia urgente y necesaria para demostrar el delito y quiénes son los culpables. Estos detenidos son puestos a la orden de los tribunales de flagrancia a través del Ministerio Público. No es realmente nuevo ni a consecuencia del sistema. Tiene que ver con la necesidad de adecuar los espacios desde hace muchísimos años. Quien te habla tiene más de 30 años de ejercicio de la profesión de abogado. Y en ese tiempo nosotros nunca hemos encontrado un centro de detención vacío, ¿ok? Por decirlo menos. Entonces, y adecuado óptimamente, sería irresponsable decir que lo hemos encontrado. O sea, esa adecuación debe, y por primera vez en nuestra historia republicana se está trabajando para que eso sea. El hacinamiento de los centros de detención preventiva es el principal problema que hay en estas sedes policiales y militares. Una situación que además se ha convertido en un problema para la seguridad ciudadana,
pues los funcionarios policiales han dejado de patrullar para cuidar a los presos. El tribunal de flagrancia tiene varias opciones. Una de las acciones, dependiendo del delito, es dejarlos privados de libertad. En ese momento ya deberían salir de los organismos policiales y ser trasladados a lo que se llama un retén. ¿Por qué un retén? Porque son los sitios de reclusión para privados de libertad en las cuales no hay una decisión, sino mientras el Ministerio Público decide en 45 días si acusa o no a esa persona. Entonces, y ya por instrucción del tribunal debe estar detenido. En esos 45 días se quedan dentro de los organismos policiales. La situación de estos centros, bueno, hay condiciones especiales, pero debe ser resuelta inicialmente por los órganos a los cuales están adscritas esas instituciones en un tema de infraestructura fundamentalmente. Todas las circunstancias son adversas, pero más adversas son en un espacio donde tú no tienes la alimentación que te puede proveer el sitio de reclusión, donde no tienes esparcimiento, donde no tienes libre desplazamiento, donde no tienes sol, porque no hay espacio como sacarte a tomar sol. Y dentro de los establecimientos carcelarios, a pesar de las circunstancias, hay unas condiciones que pueden ser menos desfavorables a las que tienes en un calabozo policial. Desde el 23 de marzo de 2016, la rutina en la vida de Zenaida cambió por completo. Desde entonces, está a cargo de conseguir, preparar y llevarle alimentos a su hijo y sobrino, quienes están detenidos en Poliplaza por el delito de robo de transporte público. Esto para mí ha sido duro para mí, porque yo soy la única que lo vengo a traer su comida, lo visito. No todos los días tampoco le traigo comida porque no tengo suficiente para traerle comida, pues. También su mamá le manda comida también, su hermana también, cuando tiene, cuando puede. No todos los días, porque yo vivo lejos. Me hace difícil para agarrar carro. Los domingos para venir para acá para visitarlo. Me cuesta. El hijo y el sobrino de Zenaida están sentenciados a 7 años de prisión. A ambos les asignaron como lugar de reclusión la cárcel de Rodeo 1 en el estado Miranda, pero no han sido trasladados. No sé por qué no lo han trasladado, porque el abogado no ha dicho más nada tampoco. Porque el mismo día que lo sentenciaron, pues el 16 de enero, tenían de una vez de este año de trasladarlo y mira, y no lo trasladaron, lo volvieron otra vez a meter para allá, en donde están ahorita, para Poliplaza. Que ellos se quedaron sorprendidos, pues, porque lo llevaron otra vez para allá, porque no lo llevaron para un penal de una vez, para que tengan de pagar lo que tengan que pagar. Zenaida le sugiere a los grupos familiares que se comuniquen y fortalezcan los lazos para que eviten pasar por una situación como la que atraviesan en su familia. Les digo a los padres y madres que vean ese ejemplo que están nuestros hijos que están en esos calabozos metidos, que le den consejos para que no pase por lo que estamos pasando nosotros también. Estás viendo Rostros del Crimen. En todos los calabozos policiales hay hacinamiento hasta del 100%. En 2017, la ONG Una Ventana a la Libertad hizo un estudio en 198 centros de detención preventiva ubicados en 3 estados de Venezuela. Con el estudio, determinaron que el hacinamiento era de 250%, pues 14.525 reclusos estaban distribuidos en espacios que solo tienen capacidad para albergar a 5.910 personas. La capacidad de reclusión instalada no solo es que no es la misma, sino que mermó, es menos. La población que comete delito es muy superior y por lo tanto las estructuras están colapsadas. Tenemos estos grandes hacinamientos y estamos en una violación permanente de derechos humanos en materia de salubridad, en materia de alimentación, en materia de enfermedades, una serie de situaciones bien elementales en las cuales nos llevan a que en muchas ocasiones, como seres humanos que realmente no se les está, digamos, dando las mínimas condiciones de vida, proceden a cortarse, proceden a agredir a compañeros de ellos, proceden a hacer motines,
Entonces se vuelve una situación bastante difícil de manejar para los organismos policiales. Lamentablemente, más allá del hacinamiento, debemos darnos cuenta que estamos cometiendo un problema de retraso, un problema de violación del debido proceso, de violación del derecho a la defensa e inclusive de violación del derecho de las víctimas a recibir una oportuna respuesta, ¿no? Nosotros preparamos los informes y solicitamos la redención a los jueces de ejecución. A veces ni porque tengan todos los requisitos les dan el beneficio. Entonces, ¿qué procede allí? Un régimen de confianza tutelado, que también es una figura totalmente en plena vigencia del Código Orgánico Penitenciario, que humildemente diseñamos nosotros, que establecimos allí. Y por esa vía también nosotros estamos combatiendo el hacinamiento, el retardo procesal, o sea, una cantidad de cosas. Ante esta realidad jurídica y de rango constitucional se establecen condiciones para el ingreso al sistema penitenciario. ¿Cuáles son estas condiciones? Repetimos, superada la etapa de investigación, culminada la audiencia preliminar que termina con la etapa intermedia, ingresan una vez que hayan ya con pronóstico de condena hacia juicio y por supuesto las personas condenadas. Un preso detenido en un calabozo policial tiene 24 horas de ocio. Durante ese tiempo, de acuerdo con expertos en el área, los reclusos planifican cómo fugarse de las sedes policiales. En Chacao se nos presentó hace aproximadamente un mes, por ahí alrededor de la 1 de la madrugada, los privados de libertad, eran 5 o 6 líderes negativos quienes tomaron, y duele decirlo, eran los más jóvenes, tomaron, digamos, de rehén a unos 4 o 5 compañeros. Lo que exigían era cupos para ser trasladados. Logramos la mediación con ellos, se le pidió la colaboración a la Policía Nacional, que tiene orden público, tiene un grupo experto en materia de negociación, y logramos al final del camino penetrar al calabozo. El riesgo para los funcionarios policiales es altísimo, el riesgo de que el calabozo esté prácticamente en la oficina donde se hacen las actas policiales. Entonces no es solo infraestructura es solo un aspecto, pero sin lugar a dudas tú no puedes tener las mismas estructuras de hace 40 años para un problema que en este momento es completamente distinto. Dentro de este hacinamiento, como tenemos un caos, los privados de libertad lo que estaban tratando de crear el caos era para realizar una fuga masiva que pudimos controlar a tiempo. Porque nadie va a exigir un cupo para traslado de una cárcel a la 1 o 2 de la madrugada, y algunos compañeros de estos líderes negativos después nos declararon que ellos lo que estaban eran coordinando para tratar de hacer una fuga masiva. El hijo mayor de Coromoto Guerrero tiene 2 meses detenidos en los calabozos de Poliplaza. Lo que más le preocupa a la mujer es que su hijo está hacinado con más de 100 reclusos. Por esta razón, la convivencia entre los presos es más incómoda. Bueno, terrible. Ahí no tienen espacio para nada. Él duerme pegado del techo, en una sábana. Bueno, según tengo entendido, porque nunca hemos entrado a ver, no nos dejan entrar. Pero ellos amarran una sábana y la amarran, no sé si hay una columna, algo, y ahí duermen ellos. Duermen así por etapas, hasta que llegan al suelo. Ahí no hay uno arriba de otro. El hijo de Coromoto le ha comentado que entre todos los presos tratan de reunir alimentos de los que reciben de sus familiares para darles comida a los reclusos que no son visitados por ningún pariente. El desespero, la angustia de que ellos quieren salirse de ahí, ya ellos están, mi hijo me dice, estoy casi volviéndome loco, mamá. Ya no aguanto esta situación, esto es terrible. Aquí hay personas que tienen 5 años, 4 años, 3 años, 2 años, pobre. Si yo que tengo 2 meses, mira cómo estoy. Imagínate ellos. Están, bueno, pues, desesperados. En mi casa no estamos trabajando ahorita. La cajita y esto, hasta la cajita se la quitaron. Se la suspendieron a él. Entonces es fuerte, La situación que estamos viviendo es muy dura. Coromoto dice que su hijo es inocente. Fue detenido en un procedimiento policial en el que asegura fue apresado pues los funcionarios no encontraron al presunto delincuente que buscaban. Él tiene 2 meses, 2 meses detenido, y el abogado dice que para finales de este mes ya va para afuera, en el nombre de Dios. Pero igualito hay que pedirle por todo. De verdad, necesita mucha ayuda a esos niños. La mujer hace un llamado a todas las autoridades competentes para que la población penitenciaria que se encuentra en Poliplaza sea atendida. Que ayuden a esa pobre gente.
que los manden, de verdad, que los manden para sus sitios donde tienen que mandarlos, a los que ya están condenados, que los pasen, porque esas pobres gente están sufriendo demasiado. Estás viendo Rostros del Crimen. En las comisarías venezolanas hay más de 40.000 presos. La cantidad casi alcanza la población penitenciaria que hay en las cárceles venezolanas. Hasta el 30 de julio de este 2018, de acuerdo con datos del Ministerio de Servicio Penitenciario, la cifra era de 51.693 personas. El 90% de los detenidos que tenemos son por delitos de robo, de hurto, y la mayoría ya tienen antecedentes penales. O sea, realmente policiales y penales. Son gente ya experta en el área y realmente muy violentos en el tema, entonces es un peligro. En la medida que hay hacinamiento es más peligroso poderlos tenerlos dentro de los recintos policiales. Al final es un tema de coordinación que está salpicado por el tema de la corrupción y que nadie quiere hacerse responsable porque todos nos sentimos en un momento dado, si estás en un tribunal o si estás en prisiones o si estás en la policía, te sientes herido o dolido porque alguien te haga el señalamiento. Y terminan los privados de libertad en una especie de limbo, ¿no? No son míos, no son tuyos, no son de nadie. Y ahí es cuando realmente surge el problema. El 28 de marzo de este 2018 se registró un incendio en la policía de Carabobo en la que 69 personas murieron. Aunque hay varias versiones del hecho, las investigaciones indican que la tragedia fue ocasionada durante una riña entre los reclusos. Sabemos que esto lamentablemente se nos ha repetido en infinidad de oportunidades y que el costo político, pero el costo también penal, el costo civil y por supuesto moral de que tú tengas unos detenidos que pasen por una circunstancia tan terrible como esta, creo que es lamentable para todos, ¿no? Creo que ningún jefe de policía, ni ningún gobernador, ni ningún ministro, ni ningún juez quiere que los detenidos mueran calcinados, asfixiados o golpeados en una circunstancia de hacinamiento, ¿no? Mira, el tema es tan complejo porque cuando hablamos de privados de libertad en cárceles donde hay hacinamiento, cuando te digo, vemos que hay hacinamiento porque hay retardo procesal. Hay retardo procesal porque el Ministerio Público no tiene la capacidad de cantidad de fiscales del Ministerio Público un fiscal del Ministerio Público puede tener 3.000, 4.000 causas, es imposible que la saque. Igual los tribunales de justicia. Entonces, es toda una red a nivel de justicia que tenemos que sentarnos a repararla. El hijo de Lidia Suárez está privado de libertad desde el 2 de febrero de 2015 por complicidad en el delito de abuso sexual. Mi hijo estuvo ya en una fase de juicio que terminó el juicio, completo terminó el juicio. Pero hubo un problema ajeno a mi saber, pues, que hubo un problema en los tribunales, hicieron una rotación de jueces, algo así. Y mi hijo ya estaba en la calle, ya tenía un pie en la calle y ya se había declarado su inocencia, porque la juez me lo dijo a mí, de que él ya iba para la calle, que él tenía su libertad. Pero hubo un problema que no desconozco lo que había pasado allí. Y a la juez que llevaba el caso de mi hijo no está más allí y a mi hijo empieza el caso otra vez desde cero. O sea, como que si no hubiera habido nunca un juicio. Hay muchos muchachos, o sea, muchos privados de libertad que ya están condenados y ya tienen más de 3, 4 años allí. Entonces yo tengo entendido que allí en un centro de detención es para tener a los muchachos máximo 15 días. La principal preocupación de Lidia son las condiciones de reclusión de los presos. La mujer advierte que en ese calabozo policial hay reclusos con sarna, tuberculosis y piojos. No tienen acceso a aire libre. Y prácticamente se están muriendo allí. ¿Por qué? Porque los familiares le llevamos su comida y sus cosas personales para hacerse su aseo personal y esas cosas, pero de igual manera ellos las tienen adentro. Eso es como un cuarto, como que tú estés en un cuarto y tú hagas necesidad ahí, 4, 5, 6 personas, 10, 20 personas, y entonces en las bolsas negras tú vas echando eso y ellos, para evitar un poco la cosa, ellos amarran esa bolsa negra,
Pero ¿qué pasa? Ellos ahí duran 3, 4 días con esas bolsas allí, comidas dañadas que quizás por el momento nosotros le llevamos, pero no, en el momento no se las comen todas, pero eso se le daña porque no tienen ahí refrigeración de nada ni nada por el estilo. Lidia ha presenciado cómo reclusos están desnutridos en Poliplaza. Ellos están pidiendo desesperación su traslado a los penales porque ya hay muchachos ahí que han sacado desnutridos, enfermos, muchos tienen tuberculosis, tienen, como le digo, sarna, tienen cualquier tipo de enfermedad y entonces, cónchale, necesitamos una respuesta. Ellos duermen, la mayoría duermen en el piso porque ahí no hay litera. Eso no es como en un penal que yo más o menos tengo entendido que en los penales ellos tienen sus literas, sus camas, no sé cómo será porque todavía no he llegado allá. Pero ellos duermen en el piso, en el piso pelado. Una de las pocas actividades que realizan los presos en Poliplaza es leer la Biblia y ver programas y noticias en un televisor que les llevaron entre varias familias. Bueno, se ponen a veces a hacer culto, a pedirle a Dios, pues, a hacer sus cultos. A hacer culto, a aplaudir, a cantar coro, a leer la Biblia en voz alta para ellos ahí, pues. A veces se ponen a jugar, ellos dicen que se ponen a jugar entre ellos, pues, a tratar de sobrellevar su problema, pues. Lidia Suárez le sugiere a las madres que se comuniquen con sus hijos y que busquen las vías para educarlos y así evitar que pasen por una situación como la que su hijo atraviesa. Yo soy una madre que yo me preocupo bastante por mi hijo y yo trato que él tenga su comida, su alimentación, pero he visto también cómo sacan muchachos en plena desnutrición porque no comen, pues los familiares, algunos viven lejos, muy lejos, y no le pueden traer comida y busquen la manera de tratar de hablar con sus hijos y para que no caigan en esos errores. Cualquier error que sea, o sea, cualquier cosa que ellos cometan, que ellos piensen que es fácil, voy a hacer aquella cosa, voy a hacer esto, que tengan conciencia. Y que más que todo las madres busquemos la manera de saber educar a nuestros hijos para que no lleguen a ese problema en el cual yo estoy pasando. Estás viendo Rostros del Crimen. El retardo procesal se debe a la cantidad de delitos que se cometen en el país y por ende los jueces y fiscales tienen muchos casos. De acuerdo con cifras extraoficiales, un fiscal puede recibir hasta 5 casos por día. Si tenemos un privado de libertad en la condición que sea, de detención, etcétera, y tiene una condición de salud que no es compatible con el internamiento, eso es un tema de defensa, de su defensor. Cualquier privado de libertad, estoy absolutamente segura, tiene un abogado público o privado. Y si el privado abandonó la causa o dejó de asistirlo, le corresponde la designación de un defensor público, que en Venezuela, no al igual que en otros países de Latinoamérica, se tiene, no importa la condición de la persona. Los penados los recibo y procesados también recibo. Yo tengo procesados, ¿no? Pero yo no puedo recibir una persona que no tenga ni una audiencia preliminar. Oye, aquí todo el mundo tiene que asumir sus responsabilidades. Los detenidos en calabozos policiales, además de estar expuestos a las enfermedades y a la incomodidad del hacinamiento, no tienen oportunidades de participar en actividades de reinserción como sí ocurre en los centros penitenciarios. Me dice mi hermano, es feo. El agua se le mete tanto por las paredes como por los techos. A la esquina de ese calabozo, ellos tienen como una bolsa grande que ellos dicen que se bañan y no se pueden agachar. Son cosas que incomodan porque no hay agua, ahí nunca hay agua. Uno le tiene que llevar el agua todos los días. Se bañan con lo poquito que uno le lleva y el poquito que ellos dejan para tomar. Si tú me dices algo para bajar el nivel delictual, yo empezaría por el eje más importante, que es los privados de libertad. A nivel de prisiones, cuando se abre una cárcel,
para poder tener el control debe estar la capacidad suficiente, pero ¿qué es lo más importante de que alguien esté privado de libertad, más que no esté en la calle cometiendo delitos? Es volver a ser un ciudadano normal y común y corriente para poder reinsertarlo a la sociedad. El derecho a la salud debe privar por encima incluso de la condición por la cual está siendo procesado, porque si está en un centro de detención seguramente está procesado. Allí, para eso, está entrando el Poder Judicial a los centros de detención, para verificar esa situación. El hermano de Beatriz García está detenido en los calabozos de la policía del municipio Ambrosio Plaza en Guarenas, Estado Miranda, desde el 18 de julio de 2017 por el delito de robo de transporte público. La mujer contó al equipo de Rostros del Crimen cómo su vida cambió desde que su familiar fue apresado, pues ella es la encargada de llevarle alimentos todos los días a su hermano en esa sede policial. La verdad que yo como hermana, lo que he visto ahí, lo que se vive ahí, es terrible, porque sufren ellos y sufren uno el que está afuera. Luego, como dice mi compañera, lo jalan a uno también está preso ahí porque ya no tiene vida social. Cuando está entregando la comida, el mosquero que hay ahí es terrible. Reciben la comida, ellos tienen un horario, pero a veces ellos como que se les olvida del horario de la entrega de comida. La visita son 5 minutos, como para, hola, ve, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ok, y ya. Para poder llevarle comida a su hermano todos los días, Beatriz congeló sus estudios universitarios. De esta manera aprovecha las mañanas para trasladarse hasta Poliplaza y trabaja en las tardes. Tuve que congelar el semestre porque si yo estudiaba en la mañana, si estudiaba no le llevaba comida, entonces yo estudiaba y trabajaba, pues. Estudiaba en la mañana y trabajaba en la tarde, salía a las 6 y la entrega de comida se supone ahí que es a las 4. No me daba chance de llevarle la comida. Y mi hermano, siempre estoy yo ahí con mi hermano. Mi mamá sufre de la tensión y cada vez que va ahí se pone mal. Entonces, como yo le digo, yo puedo con uno, pero con dos no puedo. Beatriz García asegura que su hermano le relata que las condiciones en las que viven en las celdas de ese centro de detención preventiva son precarias. Hay filtraciones y contaminación. Dice que es una piquiña que le da en el cuerpo. Debe ser por la filtración que tiene esos calabozos y los angostos que es. Ahí hay un aproximado como de 50 detenidos ahí. Anteriormente él dormía en el piso. Dice que dejó de dormir ahí porque me imagino que fue por la misma cosa que le salió como una alergia, una broma. Ahora duerme en una hamaca. La última requisa que le hicieron, le botaron todas sus cosas, las sábanas. Él perdió eso y me dice que se tuvo que quedar ahí parado hasta que yo le pasara la otra sábana. Pero duermen todos guindados en hamaca o otros en el piso. El hermano de Beatriz está sentenciado a 7 años y 6 meses. Su centro de reclusión asignado es el Centro Penitenciario Rodeo 1, ubicado en Guatire, Estado Miranda. Ellos sentenciaron en un plan Cayapa que hicieron. Cuando él lo llevaron a los tribunales, le asignaron Rodeo 3. Luego lo bajaron al plan Cayapa, ahí lo sentenciaron a 7 años y 6 meses. El proceso de él se ha tardado porque ni siquiera el cómputo me han dado, porque allá arriba en los tribunales o no tienen para imprimir, no tienen hoja, siempre pasa algo, o cambian los jueces o cambian entonces todo eso está revuelto. El ministerio creó, la ministra creó el famoso plan Cayapa para actuar sobre la situación jurídica de los privados de libertad dentro de las cárceles y se está aplicando actualmente, hace ya varios años, en los centros de detención preventiva. Es decir, se han trasladado los planes del servicio penitenciario a los centros de detención. El clamor de Beatriz es el que hace la mayoría de los reclusos que están detenidos en los calabozos policiales, la solicitud de traslados a los centros penitenciarios. No le deseo eso a nadie. Primera vez que yo paso por eso, pues. Que ellos son seres humanos, sea cual sea el error que hayan cometido, son seres humanos y merecen una segunda oportunidad. Y que nosotros solicitamos un traslado para que ellos estén más cómodos, tengan comodidad, porque mi hermano me dice que ahí no tiene comodidad de nada. En un traslado, en un penal, por lo menos ahí va a tener la libertad de ver la luz del sol, cosa que ahí no hace. Cuando sale a la visita sale escandilado, perdido. Entonces yo solicito que un traslado. Si un familiar o conocido de usted comete un delito y es enviado a un calabozo policial, ¿asumiría la responsabilidad de llevarle alimentos y los insumos que necesite todos los días?
Estás viendo Rostros del Crimen. El esposo de Gracie Teixeira estuvo preso en los calabozos de la policía de Poliplaza desde el 15 de diciembre de 2016 hasta el viernes 27 de julio de este 2018 por el delito de hurto de vehículos. Ese día fue trasladado a la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo, luego que autoridades del Ministerio de Servicio Penitenciario realizaran un operativo en ese centro de detención preventiva. Mi esposo está sentenciado, ya tiene sentencia, y como él, muchos. O sea, no es solamente que yo te diga que mi imputado está privado de libertad por cierto tiempo, no, ahí hay gente que tiene 3, 4, hasta 5 años. ¿Cómo lo vas a enviar a un calabozo que ni siquiera es una condena que tú digas que una persona privada de libertad puede ir al Dorado, donde está más allá del mundo? O sea, es lo que yo digo, oye, necesito apoyo de todas aquellas autoridades que estén dispuestos a apoyar a esos privados de libertad que están en huelga de hambre y necesitan apoyo. Las autoridades del despacho de la ministra de Iris Varela acudieron a Poliplaza luego que los presos cumplieron 5 días para exigir traslados de centros penitenciarios. Ahí hicieron un plan gallapa, hace más o menos 2 meses. Y cuando el juez lo recibió, lo primero que le dijo es, tú tienes tus documentos al día, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Si se supone que tú estás privado de libertad, tienes una sentencia de 11 años, ¿qué haces aquí? Ya deberías de estar en un centro de reclusión. Entonces, explícame tú, ¿cómo? Dime, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer nosotros como familiares para poder ayudar a esos imputados? Gracie, como esposa de un privado de libertad, le hizo un llamado a los familiares que tienen a parientes presos. Luchemos en unión para poder salvar a aquellos privados de libertad que necesitan tener una mejor vida, que sean trasladados a su centro de reclusión, que no tengan tantos privados de libertad en esas policías, tienen que trasladarlos para que puedan hacer vida, para que puedan seguir su camino. La recomendación principal desde esta unidad de investigación es que en los hogares se fortalezca la comunicación y se apueste por la educación de los niños y jóvenes. Por más difícil de una situación económica, ningún delito es justificable. Debemos recordar que es nuestra responsabilidad la vida, la salud y los derechos humanos de esa persona. Más que reprimirlos, más que actuar como represión en contra de estos privados de libertad, yo creo que nosotros tenemos que tener una comunicación directa con cada uno de ellos. El tema penitenciario está rodeado de situaciones muy lamentables. La libertad tiene quizás cualquier cantidad de precios en toda parte del mundo. Entonces se encuentra uno con esto, se encuentra uno con quizás un cupo otorgado y no materializado. Y detrás de esa situación hay intereses. Esa es la verdad. Los familiares caen en el tema también de la corrupción, comienzan a favorecer pensando que es más cómodo o que es mejor y al final están haciendo un gran daño. Las autoridades competentes deben elaborar políticas públicas que permitan atacar los principales problemas en los centros de detención preventiva. Primero, mantener el trabajo conjunto. Eso no puede cesar. Segundo, el tema de la defensa. Quien está privado de libertad está atravesando un proceso judicial. El proceso judicial tiene una enorme responsabilidad, no solo quien dictó la medida, que es el órgano judicial, pero también a quien le corresponde defenderlo. Yo les recomiendo el acceso a la defensa pública. La defensa pública es una institución que está en todo el país, que es gratuita, que es un servicio que presta el Estado y que de verdad, lo digo sinceramente, cuenta con excelentes profesionales. Acudan a la defensa pública para que sea el abogado quien abogue por la persona que se encuentra en condiciones de detención. Es una recomendación rápida. Los familiares de estos detenidos también envían un mensaje. Te voy a hablar a ti, venezolana, venezolano. Estamos aquí en la lucha por aquellos privados de libertad, aquellas personas que no tienen esa posibilidad de poder llegar a estos medios, de poder expresar esta debilidad que ha tenido aquellos privados de libertad. Somos seres humanos, cometemos nuestros propios errores y los asumimos. Pero en este mundo, Dios es el único que tiene derecho a juzgarnos. Ellos tienen derecho como seres humanos a reivindicarse con la sociedad. Compadézcase de todos esos muchachos que tenemos
son seres humanos. Si cometieron un error en algún momento, ahí lo están pagando, porque ni al peor ser humano se le desea que pase lo que esos muchachos están pasando en ese lugar. La verdad que es algo deplorable y no se le desea a nadie, de verdad. Hay que tener un poco de esperanza, ¿verdad? Y paciencia para que nuestros hijos y nuestros hijos puedan tener una mejor vida y estando presos puedan tener una mejor vida. #RostrosDLC es la etiqueta del programa en todas las redes sociales para sus comentarios. La cuenta de Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Instagram es @AngelicaReporter y en Twitter @AngelicaReport. La de mi compañero Davis en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @SoyDavisRamírez. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.